recuerden los tiempos iniciales de la facultad y que quieran compartir con todos los presentes. Bien, luego de esa invitación, pues tengo que destacar de nuevo que el tema, que será motivo del siguiente coloquio, es precisamente un tema que ha conmovido la opinión pública internacional desde la economía. Como señalé, es uno de los pocos libros de economía que ha trascendido campo especializado, incluso los marcos académicos, se ha vuelto un fenómeno de interés de la opinión pública mundial. El libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Y para estos fines, pues tenemos aquí, hemos invitado a un grupo de nuestros distinguidos profesores. El doctor Alfonso López Chau estuvo temprano, pero manifestó que estaba bastante mal de salud y que va a hacer todo lo posible. Parece ser que se ha empeorado, pero estaba realmente con fiebre. En fin, esto, alguna dificultad adicional habrá surgido, pero él estuvo con la intención, hace una hora acá, afectado, pero ya está acá. Por favor. Muy bien, entonces tenemos a todos los expositores juntos y vamos a ir recibiéndolos. Ya no era nada grave, era algo que no se puede dejar de hacer. Muy bien. Vamos a recibir uno por uno a nuestros profesores. No necesito presentarlos porque ustedes los conocen perfectamente. Recibimos uno por uno a nuestros profesores. Con fuertes palmas al doctor Ulises Humala. Lo mismo al doctor Alfonso López Chau. Igualmente al economista Guillermo Pereira. Y de igual manera al ingeniero Leoncio Palacios. Nos hemos puesto de acuerdo con ellos respecto al orden del coloquio. Van a tener 8 minutos para una primera intervención y luego 4 minutos para una segunda intervención. Les diría que es poco tiempo, pero si multiplicamos por 4, ya vamos más de una hora. Por supuesto, habrá también oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Espero que haya preguntas. Anímense, por favor. Cuando se dice pregunten, levanten varios la mano y hayan varias acotaciones para favorecer el desarrollo de la reunión. El orden de las intervenciones es el mismo que aparece en el documento. O sea, primero Ulises Humala, luego Alfonso López Chau, sigue Guillermo Pereira y termina Leoncio Palacios. Y en la segunda intervención es orden inverso. O sea, primero Palacios, segundo Pereira, luego López Chau y termina Humala. Muy bien. Sin más, pues con el mayor gusto presentamos la primera intervención de 8 minutos del doctor Ulises Humala. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, profesores que me están acompañando a la mesa también. Bien, se trata de un conversatorio sobre un libro que, como lo ha indicado Álvaro, ha tenido bastante repercusión en los últimos tiempos. Acaba informando Guillermo que acaba de salir la publicación en español, que está más accesible para todos nosotros. El capitalismo del siglo XXI de Thomas Piketty. Piketty es un profesor francés que enseña en una universidad francesa, la Escuela Nacional de Social. Trata, cuando lo leí, la idea que yo me hacía, cuando estuve estudiando en Francia, era cuando veíamos los libros anglosajones y los libros franceses, encontrábamos una diferencia visible entre los intelectuales franceses y los intelectuales anglosajones. Los intelectuales anglosajones presentaban sus trabajos con mucha data empírica, mucha estadística y observaciones muy inteligentes, muy pertinentes a partir de esa base. En cambio, los trabajos franceses eran más teóricos. No había necesariamente una data importante, una data mínima, digamos, pero a partir de ella una elaboración teórica,
especulativa. Me sorprendió eso porque lo que veo en el libro de Piketty es que más parece un trabajo anglosajón que un trabajo francés, en el sentido que lo que vamos a encontrar es una data abundante, muy interesante, muy importante, y efectivamente observaciones muy interesantes por parte de la autor. Ahora, eso se explica porque él ha estudiado en los Estados Unidos, entonces tiene una relación muy fuerte con la escuela anglosajona. Entonces, su libro parece una combinación de esa formación francesa inicial y esos estudios universitarios en los Estados Unidos. ¿De qué trata este libro? ¿Por qué ha llamado tanta la atención? Creo que, en primer lugar, hay un tema entre la relación entre capitalismo y democracia. El capitalismo es compatible con la democracia y esa es una discusión muy antigua. Marx consideraba que no era así. La crítica marxista se basa en que el capitalismo tiene unas contradicciones intrínsecas que lo hacen incompatible con un sistema igualitario, con un sistema democrático, y por lo tanto va a proponer la destrucción de ese sistema capitalista y la creación de una democracia real, no de una democracia formal, que es la que propone el capitalismo en la visión de Marx. Pero los liberales que son contemporáneos a Marx, incluso anteriores a Marx, Ricardo, Adam Smith, consideran que sí hay una compatibilidad entre el capitalismo y democracia y que el mercado, el libre mercado, va a tener como consecuencia una mayor igualdad entre las personas porque todos van a poder tener ingresos adecuados y al final la mano invisible va a llevar a la comunidad al mayor bienestar posible. En el siglo XX lo que vamos a tener es la socialdemocracia que va a estar entre esa posición extrema liberal y la posición extrema marxista, y va a considerar que dentro del sistema capitalista se pueden hacer algunos arreglos que puedan garantizar una mayor igualdad entre los ciudadanos. La caída del muro de Berlín prácticamente, por lo menos durante un cierto tiempo, está dejando a la posición extrema de Marx sin ese asidero con la realidad. Entonces aparece el libro de Piketty y muestra los reflectores sobre algo que parecía que estaba siendo superado por el sistema capitalista liberal y socialdemócrata. Parecía que estábamos caminando hacia sociedades más igualitarias. Y lo que muestra el libro de Piketty, con una data abundante, es de que efectivamente hubo un periodo entre lo que comienza, digamos, en la Primera Guerra Mundial, termina a mediados de los años 70, en donde sí la humanidad caminó hacia una convergencia, tanto entre países como dentro de la sociedad. Los ciudadanos accedieron, ¿no?, a una mayor igualdad de ingresos. Él considera, ¿no?, que el gran cambio que ha habido en ese periodo es de que se ha constituido una clase media. O sea, históricamente, él muestra de que el pequeño porcentaje, el 10% más rico, ostenta históricamente, ¿no?, entre el 60 y el 90% de la riqueza. Y el 50% más pobre, el 5% de la riqueza. Y el 40% que está entre ese 50 y ese 10% más rico, el otro 5%. Esa es más o menos la edad histórica. Pero eso cambia a partir de la Primera Guerra Mundial,
ese 40%, que sería la clase media, que ostentaba supuestamente el 5% de la riqueza, comienza a ostentar entre el 25 y 30% de la riqueza. Y el 10% que ostentaba el 90% de la riqueza comienza a ostentar pues, el 60% de la riqueza. Pero el 50% más pobre se queda siempre en su 5%. Entonces, hay un cambio de perspectiva en este periodo. Pero, contrariamente a lo que se podría pensar que eso es el resultado de las reformas socialdemócratas, de la aparición del Estado del bienestar, del Estado de convivencia, él considera que básicamente el problema radica en las dos guerras mundiales y en las revoluciones que hubo durante este periodo. Como resultado de estas revoluciones y de estas guerras mundiales, la propiedad, el patrimonio, la riqueza patrimonial se disminuyó. Entonces, los ricos, ¿no?, se empobrecieron. Y como resultado de ese empobrecimiento, entonces ha habido una mayor igualdad, ¿no? Pero que una vez que ya se han reconstruido las economías mundiales, de nuevo aparece esta tendencia hacia una desigualdad. Y entonces también él muestra, ¿no?, con datos contundentes, de que esa desigualdad está aumentando a partir de los años 70. Al punto que en algunos casos se está llegando a los mismos niveles de concentración patrimonial que se tenía a comienzos del siglo XX, es decir, antes de este periodo, ¿no?, de disminución de las desigualdades que comenzó con la Primera Guerra Mundial. Entonces, una de las conclusiones a las que va a llegar Piketty es de que el sistema capitalista por sí, per se, no es compatible con la democracia, porque lo que ha pasado en este periodo, digamos, de 1915, 14, 15 a 1975, es un accidente histórico, con las dos guerras mundiales, la revolución rusa, la revolución china, ¿no? Pero eso no necesariamente tiene que reproducirse en el futuro, y lo que manda son las tendencias que él clasifica a partir de leyes del capitalismo. Como por ejemplo, una ley fundamental para él es que la tasa de rentabilidad del capital es superior a la tasa de crecimiento. Y con esto termino. Muestra, ¿no?, que esa ley se tiene que dar, de todas maneras es inevitable, porque la tasa de crecimiento históricamente no puede ser una tasa de crecimiento alta. En el largo plazo no puede ser una tasa de crecimiento alta. Porque si hacemos un pequeño ejercicio matemático, que lo muestra en un cuadro muy simple, ¿no?, una tasa de crecimiento acumulada anual, digamos, del 2 o 3%, es insostenible en el largo plazo, porque eso significaría multiplicar el producto en 100, 200 o 300 años en varios miles de veces, lo cual es insostenible, dada la restricción que tenemos de los recursos naturales. Nunca me imaginé que iba a ser 8 minutos para comentar el libro de Piketty, que como lo ha expresado Ulises, es una inmensa obra, ¿no? Yo había preparado un índice que era primero el marco común de los neoclásicos y Marx, el origen de la desigualdad, R mayor que G, en Piketty, el tema de la tecnología y productividad en Marx y Piketty, y luego el tema de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y luego al final, y espero que me alcance el tiempo, en los últimos 4 minutos, presentarles un esquema sencillo, pedagógico, que da cuenta de la interrelación entre el progreso tecnológico y la tasa de ganancia. Pero antes de continuar, se ha mencionado aquí varias veces varios autores, ¿no? Incluso
en el texto de Alfredo del Quicio, cuando él presenta las láminas, yo tuve la suerte de que me enviara el texto. En el texto él menciona varias veces algunas cosas, como por ejemplo la eventualidad de las guerras como consecuencia de las crisis. Y lo mismo lo ha dicho en otro momento, si no me equivoco, Schumpeter y Carlota Pérez. Yo coincido con esos cuadros de Carlota Pérez, también los asumo, los incorporé también en mi trabajo. Pero lo que yo quiero decir es que el elemento central de debate es cuál es el lugar que ocupa el progreso tecnológico en todos los modelos. ¿Cuál es el lugar que ocupa? Yo juzgo un modelo por la forma en que me explican la indeterminación o determinación del proceso tecnológico. En el caso, por ejemplo, Schumpeter, que se decía a sí mismo que era un marxista y conservador, y ha quedado para él como el creador de la destrucción creativa del capital, destrucción creativa, y que vivan los más fuertes, cuando es tesis de Marx. Lo que pasa es que Marx es un autor antipático que nadie cita y nadie lee con atención. Esa es la verdad de las cosas. Y entonces él toma esa idea y dice, el progreso tecnológico es lo que explica los ciclos largos. Y lo han pensado muy bien. Pero esa idea nace en Marx. Por favor. Y espero demostrarlo. ¿Cuál es el marco común? Y solo, se ha referido, esa productividad total de factores, así se llama, si se lo conoce, también es conocido como el residuo de Solo, pero también es conocido como la medida de nuestra ignorancia. El profesor Chay demuestra la falsedad de ese trabajo. Le dice, está confundiendo solo las leyes de la producción con la ley del álgebra. Si usted tiene que es igual a A más B más C, no conoce C, lo despeja, sale bueno. Y le aplica usted econometría y sale perfecto. Yo he hecho eso con mis alumnos. Y digo, haga lo mismo, tome los mismos datos de producción, ¿no es cierto? Los mismos datos de Solo, pero solamente agregue ahora los goles del Pachuca en México o del UTC de Cajamarca y te va a salir también R cuadrado perfecto. Y esa es la sugerencia del profesor Chaik, que retoma un físico matemático también de la UNAM. De manera que no explica, pero eso es una crítica progresista, heterodoxa, pero Sala y Martín llega a decir lo mismo, que no tiene nada heterodoxo, más bien es un ortodoxo. Y dice, en juicio, solo queriendo hacer una teoría de crecimiento, hizo cualquier cosa, menos una teoría de crecimiento. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una teoría en base a una variable exógena. Eso es imposible. No se puede hacer una teoría diciendo que lo más importante de todo es el proceso tecnológico y termina diciendo que es exógeno. Eso es un debate que tendrán que ocurrir. El modelo puede ser muy sofisticado, elegantísimo, pero solamente dime si la variable es exógena o endógena, para saber a qué me atengo. Haciendo otros cambios rápidos, es vasto, es Piketty, ¿no? Voy a contarles unos títulos sugerentes, porque también habla de la universidad y también habla del Banco Central y también de los fondos soberanos. Tiene un título que dice en el capítulo 11, la riqueza de los muertos y la riqueza de los vivos. Y tiene otro capítulo que habla de la universidad y dice meritocracia y oligarquía en la universidad. Y se marcha diciendo, ¿no? Claro, es como los reyes, ¿no? Que hay que educar de manera preferente a una élite para que el bajo pueblo no nos desplace y tenga el bajo pueblo una educación más o menos regularona, y entonces preocupémonos de las élites, y eso va a marcar siempre la diferencia, y entonces nunca nos van a alcanzar. Sorprendente. Y otro comentario que hace sobre los bancos centrales dice, claro, dice esto, ¿no? Los bancos centrales no deben dedicarse, como bien se ha dicho esta mañana, a la parte de la estabilidad de precios, sino que también se deben convertir en un banquero de última instancia. O sea, de última instancia significa salvar a las instituciones y a las empresas que están en crisis.
salvarlas, meterles plata para salvarlas, como se ha hecho con la crisis de 2007-2008. Esa es la verdad de las cosas. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿y el riesgo moral de lo que eso significa? Un gran banquero dice, no te preocupes, nosotros podemos quebrar más, porque no nos van a dejar quebrar, porque somos demasiado grandes y demasiado importantes, entonces tendrán que salvarnos. Eso se llama riesgo moral. Y como se llama riesgo moral, pone en duda de qué autonomía estamos hablando. Autonomía puede ser entendida, ¿no es cierto?, para defender el sistema que existe, pero también puede ser autonomía porque el banco está preocupado por la humanidad y la relación sana de los procesos productivos de la humanidad y no de un sector en particular, ya que sea privado o no. Y esa es una discusión que se abre con lo que él está mencionando ahí. De otro lado, quiero ver el marco común. Recién estoy empezando. Solamente voy a dejarlo con el marco común. Miren, el enfoque neoclásico dice el ingreso es igual al costo más beneficio. Y el costo es inversión de capital, inversión de salario. Esa es la posición neoclásica. Y Marx dice lo mismo. Y lo voy a decir con el lenguaje que he traducido y lo hago con mis alumnos. El ingreso es igual a la inversión en capital, inversión en salario y el beneficio. Igualito. ¿Cómo es que partiendo del mismo supuesto se llega a conclusiones diametralmente opuestas? En uno, la tecnología se vuelve exógena y desaparece la ganancia. Desaparece por el esquema de la productividad marginal. Y en Marx se convierte en el centro que explica toda la dinámica de la economía. Habrá que demostrarlo, ¿no? Bien, sí, yo estoy de acuerdo con Alfonso en que en realidad hacer un comentario sobre este inmenso trabajo en 8 minutos es realmente imposible. Sin embargo, estamos hablando de comentar un libro y está en la línea de algo que se lanzó hace un par de meses con una provocación con Ulises, con Alfonso, con Leoncio que habla, y por eso estamos aquí. La provocación surgió precisamente por enterarnos de que Ulises estaba leyendo la versión en ebook en francés, en el original francés, de la obra de Piketty. Yo lo estaba leyendo en la versión en inglés ya traducida del francés, pero en material impreso, y lo estaba haciendo en francés también Leoncio Palacios, y gracias a él la introducción en castellano ha sido completada del francés al castellano y ha sido entregada a sus alumnos, a la facultad, y como comentó hace un rato en Ulises, este lunes 24 de noviembre, el Fondo de Cultura Económica ha votado la edición ebook en castellano y que viene del francés, es decir, del francés al castellano, de todas maneras es una edición bien importante y cuesta $9.99. Bueno, esto es para mi auspiciador Fondo de Cultura Económica, ¿no? La obra de Piketty es una de esas obras que nos han entusiasmado después de mucho pesimismo en nuestras lecturas económicas que ha durado realmente muchos años, ¿no? Soy una de las personas que en mi juventud tuve la oportunidad de emplear varios años para estudiar el Capital de Marx, varios años para estudiar el Capital de Marx, los 4 tomos, para aquellos que creen que son 3 tomos, los 4 tomos del Capital. Y la versión de Piketty en inglés, la que salió en los Estados Unidos, de verdad que es una versión provocadora, es un taco inmenso, como esos tacos con que salía el tomo 1 del Capital, con un reborde de color rojo y en la parte tercio superior con el nombre El Capital, y más pequeñito en el siglo XXI, ¿no? Entonces, toda una provocación evocativa que nos ha hecho a nosotros por lo menos recrear con mucha satisfacción la economía política, ¿no? Y poder ver desde el comienzo un repaso a toda la historia de la economía política y del pensamiento económico en general. Creo que ya ese punto de partida es importante.
Un segundo punto de partida que, igual que Alfonso, todavía no estoy hablando nada de Piketty, que me parece extraordinariamente importante, de alguna manera lo tocó Alfonso hace un rato, Alfonso Esquizo, hace un rato, y es que Piketty es uno de los poquísimos autores que está consolidando una tendencia nueva en el mundo. Repito, nada tiene que ver con la obra. Y es que el éxito editorial de Piketty tiene en realidad dos partes, o dos componentes. Uno, el éxito editorial propiamente dicho, empezó a venderse por todas partes, pero número dos, empezaron a salir una serie de obras sobre Piketty, casi simultáneamente. Entonces uno se preguntaba cómo este texto grande, que en la edición impresa que tengo yo tiene 900 páginas, y en la edición en ebook que tengo acá tiene 16.332 páginas, cómo es que este texto saca cerca de 3 docenas de textos, y la mayoría de ellos críticos a Piketty. Y la respuesta general de Piketty a estas críticas, por lo menos las que he podido revisar en términos de notas, son de que los errores que se están señalando son errores en la mayor parte de casos ciertos, pero que ninguno de ellos afectan la estructura, el cuerpo teórico y menos las conclusiones y las recomendaciones del trabajo de Piketty. ¿Y por qué ocurre esto? Porque este es un libro que, cuando menciona una fuente, como lo ha hecho Alfredo hace un rato, menciona un enlace en internet donde ustedes encuentran las hojas de cálculo. Es decir, todas las fuentes con las cuales ha escrito esta obra Piketty, todas están a libre disposición. Es decir, este es un hombre de código abierto, este es un hombre de software libre, este es un hombre que está señalando cuál es la tendencia en el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la investigación, y qué buena suerte de que empieza en un área que es nuestra, que es el área de la economía y el área de las ciencias sociales. Cuando uno quiere saber, porque seguro ya queda poco tiempo, cuál es la pretensión y finalmente la propuesta de Piketty, lo primero que uno encuentra en esa parte, que es la cuarta parte del libro, tiene 4 partes, la cuarta parte del libro, es que su propuesta es una utopía. Es decir, es una utopía más, ¿no? Y entonces yo estuve tratando de revisar cuántas utopías hemos tenido, y pido disculpas a los que consideren de que el término utopía es demasiado fuerte para algunos casos. Pero está la utopía típica de Tomás Moro, y era una utopía positiva, ¿no es cierto? Era el tipo de utopía que nos decía literalmente, como era el latinazgo, un sitio que no existe, pero si ese sitio existiera sería pues la maravilla, ¿no es cierto? Esa es la primera utopía que hemos conocido. Pero está la utopía del socialismo científico propuesta por Carlos Marx, y como consecuencia de un largo trabajo con ese doble método complementario que está en los Grundrisse primero como método de investigación, y en el Capital segundo como método de exposición de sus resultados. Pero cuando uno mira los Grundrisse, uno encuentra una cosa que es sorpresiva, y es que en los Grundrisse Marx señala de que el socialismo, o si quiera llamarlo el comunismo, no es para él nada más que la sociedad de acciones. Y ese es un término que hay que considerar bien en una propuesta como la de Piketty. Pero bueno, esa utopía de Marx, del socialismo científico, no ha dado los resultados que se esperaban, si es que pensamos de que lo que fue el socialismo llamado real fue efectivamente la propuesta de Marx, que por lo menos yo no lo creo, y creo que mucha gente no lo cree. Pero estas dos figuras de utopismo son positivas, ¿no? Nos plantean un mundo mejor. Hay una negativa, que es la de Orwell, ¿no? Y es más de literatura, de pesimismo. Lo que se viene pues es el mundo pues del gran jefe, el gran líder, y del esclavismo y todo eso. De todas estas utopías, ahora hay una utopía más que está proponiendo Piketty, sin tener él la pretensión de ser un Moro o un Marx, nada de esto. Y es la pretensión de poder regular el capital.
es la regulación del capital, y la regulación del capital a partir de una propuesta muy específica, y es el impuesto sobre el capital. Es el impuesto mundial sobre el capital, el impuesto mundial sobre el capital. Quiere decir que cuando uno atraviesa la primera gran parte, que son varios capítulos, la segunda gran parte, y en esta primera y esta segunda gran parte, como lo anunció Alfonso en su diapositiva, están la primera gran ley fundamental del capitalismo y la segunda gran ley fundamental del capitalismo, y uno llega a la tercera parte donde más o menos es concluyente. Dado esto, el resultado es la desigualdad. Es esta desigualdad y que la muestra con esa abundancia de data, y en términos de estática comparativa, haciendo una división entre lo que es para nosotros muy importante, cómo es el mundo en Europa y cómo es el mundo en los Estados Unidos, de un lado, y eso comparado con los países como los nuestros, los países, vamos a llamarlos así, pobres, ¿no es cierto? En consecuencia, cuando él hace todo esto, él tiene que terminar haciendo una propuesta. Lo primero que yo encuentro en la obra de Piketty, con esto voy terminando, es lo siguiente: él no está proponiendo en ningún momento de que haya una alternativa diferente al capitalismo. Él está proponiendo de una manera muy clara de que la sociedad requiere, por razones del desarrollo mismo de la sociedad, el cumplimiento para la población de derechos básicos fundamentales, y de que esos derechos básicos fundamentales, como son la educación, la salud y la jubilación, tienen las características que Rawls y Roemer también lo planteaban, de ser a la vez oportunidades y a la vez condicionantes de productividad para el capital y para el crecimiento y el desarrollo económico. En consecuencia, dados todos esos elementos, se le encuentra de que lo que se viene en el mundo, y otra de las cosas que me impactó mucho, es que después de Keynes, con el cual aprendí de que el largo plazo es el periodo de tiempo en el cual todos estamos muertos, con Piketty hemos descubierto que el largo plazo es el periodo de tiempo donde las grandes cosas fabulosas pueden ocurrir, porque con tasas de 1.5% realmente podemos obtener maravillas en plazo de 35, 40 años. Volvemos con más comentarios en la segunda parte. Gracias. Bien, la obra de Piketty es una obra que realmente tiene una serie de puntos por analizar, por discutir. Una de las cosas que, por ejemplo, él señala es de que la economía es muy pequeña para poder dedicarse a trabajar todos estos temas, que deberían de participar todas las ciencias sociales. Por ejemplo, ese es uno de los planteamientos, ¿no? Pero realmente hay mucho por debatir sobre y vamos a empezar ahora con una apreciación que da Krugman sobre Piketty. ¿Qué nos dice Krugman? El diagnóstico magistral de Piketty, de donde estamos y hacia donde nos dirigimos, convierte el capital del siglo XXI en un libro muy importante en todos los frentes. Piketty ha transformado nuestro discurso económico. Nunca más hablaremos de la riqueza y la desigualdad de la misma forma en que solíamos hacerlo. ¿Y eso quién lo dice? Krugman. Sin embargo, hay una visión opuesta, es decir, al enfoque en general de la distribución, que también lo señala Krugman y que corresponde a Robert Lucas. ¿Qué dice Lucas? De todas las tendencias perjudiciales para la economía sana, la más seductora y, en mi opinión, la más venenosa es centrarse en cuestiones de distribución. Entonces, hay unos que dicen que es importante, hay otros que dicen que para qué nos metemos en esos problemas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque son muy picantes, pues, ¿no? Porque ahí se ve quiénes están bien y quiénes están mal. Seguramente no le conviene. ¿Sí? Este es el primer cuadro que saca Piketty y nos dice de que el 10% de los más ricos en Europa, Estados Unidos, es del 60
al 70%. Y el 50% de los más pobres, la clase popular, recibe de la riqueza solo 5%. Entonces ahí nos está mostrando realmente cómo una gran cantidad de gente vive muy mal y una cantidad de gente muy pequeñita se la pasa muy bien. ¿Seguimos? Aquí también nos muestra el decil superior en el ingreso nacional, ¿no? Y nos presenta la famosa U, donde este decil tiene un alto porcentaje de los ingresos en el primer periodo, como ustedes ven, de 1910 a 1930 más o menos, y durante las guerras baja. Pero nuevamente ha empezado esa tendencia a que se incremente esa participación en el ingreso del decil superior. Ese es otro elemento que nos trae Piketty. Pero además, aquí analiza al milésimo. ¿Qué pasa con el milésimo? En el milésimo nos dice que en la misma U, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es el negrito, nos dice que era de 9% en 1910. Bajó en 1970 al 2%. Y ahora está en alrededor del 8% como proporción de toda la riqueza. Es decir, el milésimo está llegando prácticamente al 10% de toda la riqueza. O sea, es una desigualdad gigante, ¿no? Seguimos. Aquí nos habla de... He analizado la tasa de plusvalía, la relación entre la plusvalía y lo que se le paga a los obreros, y en la información que muestra Piketty se ve de que está bajando la tasa de plusvalía. Baja la tasa de plusvalía en el Reino Unido, tasa siguiente, también baja en Francia, ¿no? Aunque en pequeña proporción. Sin embargo, Krugman, por ejemplo, sostiene de que hay una estabilidad en esa distribución, digamos como que hay una tasa de plusvalía constante. Sin embargo, en los trabajos de Edward Scheib encontramos que la tasa de plusvalía, que estaba bordeando el 200%, ha superado el 250% en sus trabajos, que lógicamente aquí hay que trabajar con las estadísticas y revisarlas, etc., ¿no? ¿Pasamos? Una cosa importante es que trabaja mucho con los clásicos y, por ejemplo, nos habla de Ricardo. Y acá sostiene lo siguiente, ¿no? Formula, dice Ricardo, su teoría de la renta partiendo del principio de la escasez y del precio de la tierra. Y eso es falso. Lo que dice es falso. Porque Ricardo no parte nunca del principio de la escasez. Ricardo parte siempre de la teoría del valor trabajo. Y la esencia de la economía política clásica es la teoría del valor trabajo. Muchos quieren olvidarse de eso, pero su esencia es la teoría del valor trabajo. Y no habla de escasez de la tierra. Lo que habla es de otro problema, porque él dice, bueno, los terratenientes se llevan la mayor parte de la renta, pero ese no es el problema fundamental para Ricardo. El problema fundamental para Ricardo es que como van en sentido inverso los salarios y la ganancia cae porque aumentan los salarios. ¿Por qué? Porque se hace más difícil, cuesta más trabajo producir la tierra. Entonces, por eso hay el peligro de que cae la tasa de ganancia y se hunde o cae todo el proceso de acumulación. Bien, ¿y qué nos dice sobre Marx? Sobre Marx nos dice una cosa muy interesante, ¿no? A pesar de todos sus límites, dice, en muchos aspectos el análisis marxista conserva cierta pertinencia. Primero, Marx partió de una pregunta importante e intentó darle respuesta con los medios de los que disponía. Por ejemplo, dice, la riqueza durante la Revolución Industrial. Y él indica lo siguiente, que es muy importante. He aquí un proceder en el que los economistas actuales harían bien en inspirarse. Eso es lo que nos recomienda Piketty. Nos formula su teoría del capital. ¿Cuál es la teoría del capital de Piketty? El capital es el conjunto de activos no humanos que pueden ser apropiados e intercambiados en un mercado. Principales funciones económicas del capital: ser reserva de valor y factor de producción. Pero puede ser uno u otro. Pero vamos a hacerle la crítica. Piketty hierra al considerar que el capital es un valor de uso. Él dice la tierra, los recursos naturales son capital. Nos habla del valor de la tierra virgen, el valor puro de los recursos naturales, cuando esas cosas no tienen valor. Lo único que da valor es el trabajo. Lo que tienen es valor de uso, pero no valor. Entonces, Piketty está confundiendo valor de uso con valor. También, el capital es un inmueble, es una cosa, es el capital constante fijo. Es lo que también señala Samuelson. Es un objeto, lo cual
Es falso, porque el capital no es un objeto, el capital es una relación social. El capital es un valor que se valoriza. El capital es un valor que cambia de formas. Tiene la forma de dinero, tiene la forma de capital productivo, tiene la forma de capital mercantil. Entonces, no se entiende en absoluto lo que es el capital. Señala que capital también es la capitalización de una renta, las acciones. Eso también es falso. Si se emiten acciones a cambio de un capital determinado que ha obtenido una empresa, el capital está en la empresa. El accionista, ¿qué tiene? Derecho a percibir la ganancia, y nada más. ¿Pero qué? Si se capitaliza esa renta, se transforma, se calcula un nuevo capital que Marx le llama un capital ficticio, es decir, un capital falso. Ese capital no existe. Por lo tanto, lo que él considera que es capital, no es capital. Ahora, respecto al capital humano, él señala, y es cierto que el capital humano, que se llama capital humano, no es capital. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Porque el trabajador que vende su fuerza de trabajo no vende porque tenga capital. Lo que él vende es una mercancía. Por lo tanto, hay un problema ahí, porque a partir de negar de que la venta de la fuerza de trabajo por el obrero no sea capital, llega a una conclusión errónea. Al considerar que la compra de la fuerza de trabajo por el capitalista tampoco es capital, lo cual es falso. Y es falso porque el principal elemento que permite valorizar el capital es la fuerza de trabajo, es decir, es el eje del capitalismo, es el eje de la producción, es el eje de todo. Y eso no lo considera capital. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Piketty, pasamos al siguiente, nos habla de la acumulación infinita. Señala que Marx siempre habla de que la acumulación continúa y que nunca hay un quiebre ni nada de eso, ¿no? Entonces ahí hay dos errores. En primer lugar, la acumulación no puede ser infinita porque para Marx el capital es una categoría histórica. Por lo tanto, va a llegar un momento en que va a desaparecer el capital junto con el capitalismo, ¿no? Entonces eso de ninguna manera lo puede sostener. Entonces ahí tenemos que no hay una acumulación, pero tampoco puede haber, nos dice Marx, cuando hay un aumento salarial. Puede enlentecerse la ganancia, la acumulación. Pero también señala Marx que la acumulación se viene abajo cuando ocurren las crisis. Y ese tema, por ejemplo, no lo trata Piketty. El tema de las crisis es un tema tan importante y hay un montón de críticos que le dicen, bueno, ¿y por qué no trataste este problema? Es fundamental para la acumulación, es fundamental en el planteamiento marxista. ¿Seguimos? Las cosas que son importantes para Marx son dos cosas importantes: la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia. ¿Qué nos dice sobre la tasa de plusvalía y la producción de plusvalía? Que la producción de plusvalor o la extracción de trabajo constituye el contenido y objetivo específico de la producción capitalista. Es decir, no puede haber capitalistas que no quieran explotar la fuerza de trabajo. Ese es su modo de ser, ese es su objetivo, es su naturaleza, no puede cambiar. Y en la segunda parte se señala que las dos cosas son importantes para la teoría marxista. Tanto la tasa de plusvalía como la tasa de ganancia. Solo que la tasa de ganancia en este caso está referida no al capital variable, sino a todo el capital. Bien, aquí tenemos un cuadro, el cuadro de Piketty, cómo formula, y lo he trabajado yo bajo las categorías marxistas, y vemos cómo para él capital solamente es el capital constante fijo, solamente son las máquinas y los equipos, eso es el capital. Y nosotros sabemos que eso no es así, porque el capitalista no solo invierte en máquinas, invierte en materias primas, entonces hay un capital circulante que no está considerado. Hay un capital variable que tampoco está considerado como capital. Entonces, ni el capital constante
circulante ni el capital variable forman parte del capital en la interpretación de Piketty. Por otro lado, no trabaja con las categorías ni de tasa de plusvalía ni de tasa de ganancia, entonces ahí habría que hacer reajustes a sus cifras para ver en qué medida está funcionando su modelo o no. Y por ejemplo, en lo que se referiría al profesor Pechao respecto a la tasa de ganancia, aunque él habla de una tasa de ganancia relativa que estaría creciendo respecto a la tasa de crecimiento del PBI, sin embargo, nosotros encontramos que la situación no es así, la situación es al revés, hay una tendencia a que caiga la tasa de ganancia, ¿no? Entonces sería un punto de vista diferente, porque esa tasa de ganancia refleja que está cayendo, que está aumentando la productividad. Cae la tasa de ganancia porque aumenta la productividad. Y Piketty dice no, para Marx la productividad es nula en el largo plazo, y eso es falso. Toda la teoría de Marx dice, ¿el capital en qué se basa? En revolucionar la productividad. Es un elemento que impulsa la productividad. Por lo tanto, ahí también el punto de vista de Piketty es cerrado. Bien. Gracias. Odiando un poco a Álvaro Montano por las reflexiones de tiempo, ¿no? Me gustaría hacer un comentario muy rápido sobre algo que está ocurriendo en el país, que tiene que ver con la versión 4 del paquete de reactivación económica, o el cuarto paquete, si ustedes lo quieren así, porque ha provocado primero el entusiasmo en el nieto de José Carlos Mariátegui, y después la fobia, ¿no? Pasar exactamente a lo contrario. Aldo Mariátegui saludó, felicitó y le lanzó todos los adjetivos mayores al ministro de Economía por la reducción del impuesto a la renta, ¿no? Pero después se puso a leer con más cuidado y encontró con que había aumentado el impuesto a los dividendos, ¿no es cierto? Es decir, la lógica del ministro es vamos a provocar la reactivación, reduciendo el impuesto a la renta, pero también vamos a empujar a los empresarios, al capital, a que reinvierta en lugar de repartir dividendos, y para eso le cargo más el impuesto si es que entrega dividendos. ¿Por qué señalo esto y por qué pierdo mi tiempo de mis 4 minutos en esto? Porque ese largo plazo que plantea Piketty, donde ha discutido la importancia de colocar, primero, la regulación del capital, segundo, que esa regulación tenga la forma de un impuesto mundial sobre el capital, tercero, que ese impuesto mundial sobre el capital debería ser gradual para que adquiera carácter de viabilidad, está marcado precisamente por un diagnóstico donde él dice el capital se ha resistido durante mucho tiempo al impuesto al ingreso, pero hoy día el capital acepta el impuesto al ingreso. En ninguna parte del mundo se rechaza el impuesto al ingreso. Entonces pasar del impuesto al ingreso al impuesto al capital y al capital patrimonial, al impuesto a los activos netos, como él lo maneja y no en la equivalencia que busca León entre la economía marxista y la propuesta de Piketty, lo encuentra esto como una viabilidad de largo plazo. Para eso hace propuestas muy precisas para poder apuntar a ese largo plazo. Termino con esto, la idea de una regulación del capital, la idea de un impuesto mundial sobre el capital, va a tener que ser sostenida sobre la existencia de unas bases de datos mundiales que representen transparencia, sobre todo en el sistema financiero. Y él considera que técnicamente ya se ha avanzado bastante en eso. De tal manera que las posibilidades de poner en práctica esto de manera gradual van a ser bastante viables. Gracias.
primero señalar mi respeto por Piketty, ¿no? O sea, es una obra inmensa. Creo que sus señalamientos sobre los temas de la igualdad son vitales, ¿no? Yo tenía un texto donde incluso, como ha señalado Alfredo, el mismo Fondo Monetario Internacional está llamando la atención, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Dice que todos los más ricos entrarían en un ómnibus de 2 pisos y eso equivaldría a la riqueza de la mitad de la población mundial, dicho por Cristina Lagarde, ¿no? Y Belo Lugo González Piketty. Es decir, los jóvenes están en un mundo donde el mérito de Piketty, que pone sobre la mesa a una serie de autores magnos, yo le diría, economistas magnos, ¿no es cierto? Habla de la controversia del cambio y qué sé yo, que más o menos las facultades en el Perú, creo que en México no, Alfredo, pero en el Perú casi esos temas no se tocan, ¿no? Y creo que no solo en la UNI, no sé si en San Marcos, pero en Católico y Pacífico esta discusión no está, pero creo que Piketty ha puesto las cosas ahí encima de la mesa, ¿no? Pero preocuparse por la distribución, todos sabemos que no es nuevo. El primero que trató de pensar estos temas fue Hilferty. Luego vienen los regulacionistas, a lo que ha hecho referencia Alfredo. Siempre hay intentos de ese punto de vista. Lo que pasa es que cuando uno quiere discutir, claro, uno puede hacer el supuesto de discutir solamente eso, y ahí pica que es brillante. Pero cuando uno quiere mirar el conjunto y también ver la producción, ¿no es cierto?, cuál es el mecanismo que origina, qué es lo que causa esa desigualdad, Piketty dice R mayor que G. Y yo me temo que, voy a decir lo que pasaba con Alonso, para mí Piketty no ha leído Marx. Por ahí he escuchado una entrevista que dice que no lo conoce, y le decía al periodista que es una obra muy complicada. Y eso se nota evidentemente. Voy a poner una cita del mismo Piketty, aunque el profesor León Palacio ya la ha mencionado. Marx pasó totalmente por alto la posibilidad de un progreso técnico duradero y de un crecimiento continuo de la productividad. Una fuerza que, como veremos, permite equilibrar el proceso de acumulación y de creciente concentración del capital privado. Está ante nuestras narices, que ha sido mencionado, ¿no?, el proceso de mundialización de las empresas. Está en nuestras narices el proceso de centralización y concentración del capital, desequilibrado, está en nuestras narices. Y más, una de las cosas, y es una crítica a la izquierda, que se quedó en el manifiesto comunista, el Marx, economista, que hay que leer, decía, el fin del capital está en el capital mismo, en la mundialización del capital. Apenas estamos en la mitad, incluso en los prolegómenos de esto. Lo que pasa es que no se puede invalidar una ley porque no te doy el año exacto, el mes exacto, ni los 5 años exactos. Es como que ustedes quisieran decir, se anula las 3 leyes de la termodinámica porque no tengo el año exacto. No puedes tener el año exacto en ese proceso, ¿no es cierto? Bien, el siguiente, por favor, porque tengo poco tiempo. Ahí nomás. Miren, esta es la misma ecuación neoclásica, más la retoma, saca su tasa de ganancia, ¿no es cierto? Y simplemente hace una cosa aritmética, divide el numerador y el denominador por lo mismo, pero es el salario, el hombre, por el cual está dividiendo. Esto es productividad. Leoncio Palacio decía una productividad de 200%. Yo uso estas categorías porque prefiero usar estas categorías para darle un tono convencional y no la antigua verborrea, capital compacto, capital variable, sino ponerlo en la misma lógica neoclásica. Y acá está entonces, Pi es productividad. Lo que es explotación para el trabajador, para el empresario es aumento de la productividad. Y acá abajo está la tecnología. Y entonces hay una contradicción permanente, productividad y tecnología. Si él dice que la productividad es una salida, claro que lo es una salida, pero choca con la tecnología, porque es el mismo factor. Yo tengo acá IW y también lo tengo acá. Si lo aumento en el numerador, tiene que tener repercusiones en el denominador. Resuélvelo. Y no lo puede resolver. No lo puede resolver. A mi juicio, esta es una cosa. Y por último, para que me quede un minuto, dice que Marx usó estadísticas obsoletas, anticuadas, de la época textil. Hemos escuchado a la licenciada Botero hablar de proyecto de inversión, el valor actual neto, la tasa interna de retorno. El indicador de esos dos es beneficio menos costo. Beneficio menos costo de Marx, que se cumple hoy. En cualquier estado de pérdidas y ganancias, cualquier empresario hace beneficio sobre costo. Y si no,
¿Usted cree que va a poner el yate, la casa y el amante en eso? Lo mete preso. No puede hacer eso. Se juzga solo lo que entre en la producción. No vas a poner la bicicleta del hijo, eso, no puedes hacerlo. Obviamente, si lo introduces, tienes una tasa de ganancia mayor. ¿No es cierto? Esa es la verdad de las cosas. Esa es la discusión. Piketty, con muchos méritos, en este punto no leyó y no entendió nada de la economía política, que habrá que recuperar. Ahí veo. Muchas gracias. En realidad, la preocupación por la distribución viene desde muy lejos. David Ricardo plantea a la economía política como el estudio de la distribución de los ingresos, más que como el estudio de cuánto se produce, porque el cuánto se produce depende del desarrollo de las fuerzas productivas, depende de la tecnología, depende de la ciencia que se aplica a la producción. Entonces su problema es la repartición. Y Piketty retoma eso. Y Piketty lo que hace, más que un modelo, lo que hace Piketty es mostrar abundante referencia estadística. Y los cuadros que han sido mostrados, que son extraídos del libro de Piketty, muestran eso, datos no de los últimos 10 años, sino de los últimos 200, 300, 400 años. Incluso va hasta datos de Madison, que son desde la era cristiana, desde el inicio de la era cristiana. Entonces, ¿y qué muestra eso? Muestra que hay una tendencia a la desigualdad. Pero él señala algo importante, interesante, que la desigualdad en la distribución del capital, del patrimonio, es mucho mayor que la desigualdad en los ingresos. El gran avance de la política fiscal del siglo XX fue ponerle impuestos a los ingresos, pero al capital prácticamente no se le puso impuestos. Recién últimamente se le está poniendo impuestos al capital. Entonces, para él el gran progreso que va a hacer la humanidad es imponer impuestos al capital. Incluso plantea impuestos a la herencia. Porque el patrimonio acumulado, la riqueza de los muertos, como él la llama, no es acorde con la meritocracia. Porque todo lo que es niveles de riqueza, calidades de vida, niveles de vida, que no tienen nada que ver con el mérito de la persona, porque lo heredó. Entonces, y el capitalismo es meritocracia, como menciona Piketty. Y hace referencia, Piketty comienza haciendo referencia a la literatura. Cita a Balzac, el padre Goriot, una conversación que va a terminar con un tipo avesado que le dice: ¿cuál es tu futuro? ¿Qué es lo que piensas hacer? Si vas a ser abogado, en el mejor de los casos, pues vas a ganar una cierta cantidad de dinero que te permitirá vivir más o menos. Y incluso para llegar a eso vas a tener que pelearte con medio mundo, ¿no? Y solamente van a llegar a ese nivel de ingresos como abogado 2 o 3 en París. En cambio, si te casas con esta rica heredera, ¿no? Vas a tener 10 veces más riqueza que siendo ese gran abogado y con toda la facilidad del mundo. Entonces, ese era el mundo precapitalista. Y lo que dice Piketty es que la distribución de los ingresos, sobre todo del capital, está regresando. La tendencia es que se está regresando a esa situación inicial, en donde lo que va a primar, lo que prima, es la riqueza patrimonial sobre la riqueza generada por el trabajo de uno mismo. ¿Por qué? Porque la desigualdad en la distribución del capital es muy superior a la desigualdad en la distribución del salario. Y la relación entre distribución de ingresos
y democracia. Es también antigua, es una preocupación antigua. Montesquieu consideraba que no podía haber democracia con una extrema desigualdad en la distribución de la riqueza. Considera que para que haya verdadera democracia, los ingresos no tenían que ser demasiado dispares. La Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa reconoce la necesidad de la desigualdad, pero en el marco de su utilidad social. La desigualdad es aceptable siempre y cuando sea útil desde el punto de vista social. Y una extrema desigualdad no tiene esa utilidad social. Entonces lo que plantea Piketty, como ya se lo he señalado, ¿no?, es esa revolución en la política fiscal, una aplicación de un impuesto al capital, que tiene que ser mundial, tiene que ser coordinado, porque todos los países, pues, lo que vemos ahora es que se disputan por atraer los capitales para que inviertan en el país. Muchas gracias. A los ponentes han pedido un minuto más. Vamos a repetir este último orden. Un minuto más. Primero, Nelson Palacio. Bien, para la última diapositiva, quería concluir con esta conclusión. Una de las conclusiones finales con las que acaba Piketty es la que se refiere a la economía y las ciencias sociales. Dice, no consigo otro lugar para la economía como una subdisciplina más de las ciencias sociales, al lado de la historia, la sociología, la antropología, las ciencias políticas y tantas otras. Espero que este libro haya ilustrado en parte lo que quiero dar a entender con esta postura. No me gusta mucho la expresión ciencia económica, me parece arrogante, etc. Y dice, prefiero sin duda la expresión economía política, tal vez un poco anticuada, pero con el mérito de ilustrar lo que a mi parecer es la única especificidad aceptable de la economía dentro de las ciencias sociales, es decir, su intención política, normativa y moral, ¿no? Y en ese sentido yo decía que ahora que estamos trabajando con la nueva currícula, es importante considerar los cursos que nos permitan estudiar a los clásicos, los cursos que nos permitan estudiar a Marx, como es el curso de Economía Política. Sí, gracias. Para hacer la precisión en términos de lo que son las necesidades básicas o fundamentales planteadas por Piketty en términos de educación, salud y jubilación, y quiero precisar la parte de pensiones. Él señala de que existen dos modalidades en el mundo para el tratamiento de las pensiones. Una es el reparto simple, es decir, toda la población activa pues cotiza para la población que ya puede ser activa, y que esto está muy asociado con la tasa de crecimiento de la economía. Mayores tasas de crecimiento de la economía, obviamente la población activa en mayor proporción o en un número mayor va a generar mayores fondos para poderse repartirlos entre menores personas que ahora son pasivas, y eso da un resultado bueno, de tal manera que las tasas salariales de los pensionistas o las tasas de los ingresos de los pensionistas no son tan bajas, particularmente en el caso de Europa. Sin embargo, dice, no hay ahí el efecto de capitalización como ha ocurrido en otras economías y particularmente en América del Sur, donde hay fondos privados de pensiones. El resultado que él plantea es que en la medida en que apuntamos a un impuesto global al capital, se estabilizaría el crecimiento económico en el largo plazo, y la mejor forma de atender las necesidades de las personas de edad mayor sería con el reparto simple. Bueno, gracias. Miren, para redundar todo lo que he mencionado, cuando trabajo con mis alumnos, nos hemos inventado este modelito,
este modelito supone menos de lo que ha dicho Leoncio, ¿no es cierto?, una productividad del 100%, y que la del progreso técnico es mayor que 1, o sea, no se queda, ¿no es cierto?, creciendo. Siguiente, por favor. Aplicando ese modelo, el siguiente, estamos hablando de varios años, ¿no es cierto?, pero al final, para lo que interesa, ¿no es cierto?, la tesis de Piketty, que la ponemos acá, G es mayor que delta I, R mayor que G. Aquí está. Este es el modelo de Marx. Este es el modelo de Marx. Y se cumple lo que dice Piketty, R mayor que G. Con todas las categorías marxistas. Lo que pasa, usted compara G y delta I, ¿no es cierto?, va a verificar eso que está acá. ¿No es cierto? Lo que pasa es que, solamente ahí termino, Álvaro, es que la tendencia, esa es una discusión, la tendencia, claro. Si usted pone en la tendencia todo lo que ha dicho el profesor Palacio, pone el yate, la bicicleta del hijo, los primos, las 500 casas que pueda tener, que no entran en la empresa a la hora de hacer una evaluación de costos, obviamente pasan las cosas que pasan, ¿no es cierto? Esteban Maíto, un profesor argentino, con la misma categoría, quitándole los conceptos de riqueza, comprobó que cae. Pero eso es otra discusión. Yo quería llamar la atención sobre el hecho de que cuando vemos la data de Piketty, una vez más una data histórica, no es resultado de un modelo, y la comparamos con las estadísticas en el Perú, encontramos una gran diferencia. En el mundo, en la distribución de los ingresos, el 60 o 70% va a los asalariados, va para el trabajo. En el Perú es casi al revés. En el Perú, cuando vemos la data del INEI, encontramos que los salarios representan el 30 o 40% a lo mejor de los casos. Y el resto es el excedente bruto de explotación, el ingreso de capital, donde están también independientes. Entonces, en el Perú, si en el mundo, digamos, está creciendo la desigualdad con una tendencia, en el Perú esa tendencia debe ser todavía mayor, a pesar de que las estadísticas dicen de que la clase media ha aumentado en el Perú. Pero ¿cómo medimos la clase media? La clase media es aquel que dejó de ser pobre. ¿Y quién deja de ser pobre? Un matrimonio de 2 personas ganando cada una 750 y teniendo 2 hijos, dejan de ser pobres. Pero por 1.500 soles, 4 personas, evidentemente, no son clase media. Bien, pues pasamos a las intervenciones de ustedes. Punto clave de esta reunión, ustedes intervengan, vamos a recoger varias intervenciones y luego habrá una nueva intervención de los expositores. Esperemos que haya varias intervenciones. Por favor, profesor, bueno, profesor, primero profesor, buen profesor. Vamos a escuchar 4 intervenciones. Aló. Me parece muy interesante las exposiciones, pero quiero señalar simplemente una observación que, por lo menos en mi caso, veo. De lo que se trata acá es de la distribución del ingreso, una mala distribución, etcétera, etcétera. Pero el problema, pienso yo, que no comienza en la distribución del ingreso, termina en la distribución del ingreso. Porque en la distribución del ingreso, cualquier alguno sabe que ese ingreso se divide de acuerdo al aporte de los factores de los agentes productivos. Es decir, el capitalista, el dueño del capital se lleva los intereses. El dueño de la tierra se lleva la renta. El dueño de la empresa se lleva las utilidades. El dueño de la mano de obra se lleva los salarios. Y ahí entra el Estado que se lleva los impuestos. Esa es la distribución del ingreso. Pero si nosotros vemos, esa distribución del ingreso es una parte final. Porque los agentes que entran allí, entran a partir de una distribución previa, que es la distribución de la propiedad.
¿Quiénes son los dueños del capital? ¿Cómo intervienen en el proceso productivo? Por lo tanto, se llevan los intereses. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Los terratenientes. Y se llevan la red. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Que se llevan las utilidades. O sea, hay una distribución previa, que es la distribución de la propiedad. Y por lo tanto, ese es un problema de la cual se deriva la forma como se distribuye el ingreso. Entonces el problema no es la distribución del ingreso, sino la distribución de la propiedad. Hay una mala distribución de la propiedad, porque los dueños de los medios de producción, los capitalistas, los terratenientes y las empresas, que son los dueños de los medios de producción, al final se llevan la parte del león. ¿Y qué queda para los trabajadores? Que es lo que aporta la mano de obra, solamente salario. El problema está ahí en la forma de distribución de la propiedad de los medios de producción, y ahí se origina la mala distribución de ingresos. Ese es el punto que quisiera observar. Gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad quisiera algo muy concreto. En la anterior conferencia hay dos cifras que han llamado la atención poderosamente. El calentamiento global, 2% como proyección, el calentamiento social, que le llamó el doctor Yo 2%, y ahora la tendencia de la acumulación de la riqueza retorna nuevamente a unos pocos. Hace buen tiempo escuché dentro de la economía un factor que está entrando muy fuertemente también dentro del análisis de los problemas, es la parte psicológica, la psicología humana realmente, ¿no? O sea, mi pregunta concreta es esta, ¿no? Todo eso que estamos percibiendo en este estudio de Piketty tan completo, ver los ciclos de las acumulaciones, etcétera, no tiene mucho que ver con el egoísmo humano en realidad. O sea, no está dentro de todo esto el comportamiento de per se del hombre, de concentrar siempre para unos cuantos, ¿no? La tendencia esta de acumular, no está confirmando el estudio cíclico que estamos percibiendo. Gracias. Hay dos opciones más, por favor. La pregunta es bastante sencilla o corta. ¿Por qué habiendo tantos premios Nobel anualmente en el área de economía, una obra de un señor Piketty conmociona tanto y opaca a una serie de escritores en esta época moderna? Gracias. Todavía pueden intervenir, por favor, están todos invitados. Alumnos, profesores, sí. Todavía, mi pregunta es la siguiente. Se ha hablado mucho de las críticas de Piketty que han hecho. En mi opinión es porque un economista ha tocado un tema que no es, digamos, lo que más se escucha en la economía, que es la desigualdad, ¿no? Hoy día existe casi un consenso en que lo que más se preocupa a los economistas es el PBI, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, en la exposición anterior del doctor Erquicio. Entonces mi pregunta es, si ustedes creen que toda la conmoción y el debate que se ha encendido acerca del tema de Piketty que trata de la desigualdad, ¿ustedes creen que la desigualdad del ingreso es un problema en sí económico o tal vez un problema ético? Lo que podría llevar tal vez a que los economistas se interesen más por la interdisciplinaridad. Verán, cuatro, me voy a acercar por acá, no es posible que no haya alumnos que intervengan. A ver, por favor, ¿qué estudiante va a hacer uso de la palabra? Aquí hay uno. Buenos días con todos los expositores. Mi pregunta va de lo que habla Piketty respecto a la difusión del conocimiento. ¿Qué tan fuerte puede ser el factor de educación como fuerza de convergencia de la desigualdad para la reducción de la desigualdad en el mundo? Muchas gracias. Bien, hemos escuchado 5 acotaciones de los presentes. Yo me permitiría invitar a nuestros expositores que tomen en cuenta, justamente ahora que estamos en el cincuentenario, en los tiempos aurorales de esta institución, 60s y 70s, Francisco Leninismo tenía una enorme influencia. En los 70 quizás de una manera mucho más intensa. Ahora estamos, pues 50 años después,
estamos debatiendo Piketty y los ecos que de alguna manera tiene Marx de Piketty. Me gustaría que pudiera de alguna manera incluir en su reflexión esta consideración temporal. El orden de las intervenciones es el que está originalmente establecido. Es primero el doctor Luis Zumala, luego el doctor Alfonso López Chau, luego el economista Guillermo Pereira y finalmente el ingeniero Leoncio Palacios. Muy bien, esto vamos a considerar, pueden ser hasta 5 minutos, en realidad no es necesario, pero hasta 5 minutos en esta intervención de respuesta a las preguntas. Por favor, doctor Humberto. Bien, bueno, ha habido una serie de preguntas y una intervención del profesor Julio Solórzano, con la cual efectivamente me muestro totalmente de acuerdo. O sea, la distribución de los ingresos y por lo tanto la desigualdad en la distribución de los ingresos tiene entre sus principales factores explicativos la desigual distribución de la propiedad, pero no es el único, ¿no? Efectivamente, la propiedad patrimonial, la herencia que pueda uno recibir, explica gran parte de los ingresos que uno pueda tener, incluso la educación que uno pueda haber recibido, pero no va a explicar lo que uno haga de su vida, lo que uno pueda, digamos, aprovechar las oportunidades de estudio, de negocio, que a lo largo de su vida pueden haberse presentado. Entonces, un segundo factor que puede explicar la desigualdad de los ingresos es efectivamente los estudios realizados, la capacidad que pueda tener la persona de tomar ciertas decisiones importantes en su vida, y también pues factores de otro tipo, factores exógenos, digamos, que podrían ser pues la situación política, económica, social del país en que le toca vivir. Eso desde el punto de vista del individuo, ¿no? Pero evidentemente también hay una cuestión estructural del sistema, ¿no? Que hace que haya categorías sociales que tengan un mayor acceso a una mayor posibilidad de progreso que otras categorías sociales. No solamente Piketty lo dice, ¿no? Sino siempre hay esa conclusión, digamos, a partir de la observación de la realidad, que el nivel de ingreso de los padres es un mejor predictor del nivel de ingreso de los hijos, ¿no? Hijos de padres en pobreza tienen una mayor probabilidad de mantenerse en pobreza que hijos de padres que no son pobres. Y lo mismo seguramente hijos de padres educados tienen una mayor probabilidad de tener una educación que aquellos cuyos padres no tienen educación. La psicología. Freud, cuando se refiere en algún momento a Marx, señala que lo que le faltó a Marx fue tomar el aspecto psicológico del hombre. Esa es una deficiencia en el análisis marxista. Keynes introduce a fuerza la psicología en el análisis económico. Y las expectativas keynesianas se refieren a ese estado psicológico del ciudadano, del capitalista, del inversionista. Y por eso es que es importante, ¿no?, que los que conducen la economía tengan un lenguaje adecuado para no aumentar esas expectativas positivas y no generar más bien expectativas negativas. Entonces, efectivamente, la psicología es importante. El afán de lucro está detrás de todos estos problemas de la humanidad. Bueno, ahí al respecto hay varias teorías. Una es de que, digamos, la naturaleza del hombre es única. Entonces tenemos el
el Homo economicus de Adam Smith, ¿no? Que tiene unas características de ser racional, de ser egoísta, de ser interesado, ¿no? Entonces, en ese contexto de un hombre o una naturaleza humana que no cambia a lo largo de la historia, el afán de lucro va a estar ahí presente. Pero sin embargo, la teoría marxista considera que el hombre, la naturaleza del hombre depende de las condiciones sociales y materiales de existencia, y se basa en estudios de Heinrich Horner, que son retomados por Engels en su trabajo sobre el origen del Estado y la propiedad privada, ¿no? En donde muestra, ¿no?, que la naturaleza, la psicología del hombre no siempre fue la misma. Entonces, eso puede cambiar. Para terminar, la desigualdad en la distribución de los ingresos es un tema económico o un tema ético. Ambas cosas, porque éticamente no es aceptable una desigual distribución de ingresos, sobre todo cuando existe pobreza. Quizás si no existiera pobreza, no solamente no extrema pobreza, sino pobreza, ¿no?, quizás que la desigualdad sea grande sería menos grave. Pero habiendo pobreza, y sobre todo habiendo extrema pobreza, la desigualdad no es éticamente aceptable. Y económicamente la desigualdad también trae consecuencias negativas para el crecimiento. El crecimiento, la desigualdad puede ser funcional al crecimiento en una situación determinada, en una etapa determinada del desarrollo de un país. Pero luego esa desigualdad se convierte en algo disfuncional, porque el Estado va a tener que distraer recursos para la represión de esa efervescencia social creada por el descontento y la desigualdad. Voy a tratar de ir un poco rápido sobre lo de Julio, el tema de la distribución del ingreso. Bueno, lo que conocemos es que Marx era enemigo de lo que él llamaba el distribucionismo, de reducir la cosa a esa polémica. No creía en eso, pero no significa que no revalorara el tema. En el simple modelo que he puesto, la acumulación, el crecimiento puede ocurrir con precios al alza, a la baja, con salarios al alza, a la baja, y con tasa de interés al alza o a la baja. Todas esas posibilidades están allí, ¿no? Y yo lo que hace es, voy a suponer que son constantes para poder concentrarme en lo que quiero demostrar. Y al hacer eso, suponer constante, se ve que se avanza, y a diferencia de los neoclásicos, que el precio del salario se fija por la oferta y la demanda, o sea, la oferta y la demanda determinan la inversión. En Marx es al revés, como acabamos de ver. Surge como consecuencia el desempleo de ese mismo proceso, donde en ese modelo hay equilibrio perfecto. En Marx supone libre competencia y equilibrio, y como consecuencia de la dinámica del mismo equilibrio se consigue la inestabilidad o el desequilibrio. Eso es lo que hay ahí, y entonces aparece ese desempleo y como consecuencia esa desigualdad. Siguiente, el profesor Darío Navarro, el calentamiento global, el calentamiento social y el tema de la psicología, ¿no? En algún momento usé esta frase, ¿no es cierto?, que hay que buscar la armonía económica, la armonía social y la armonía energética. Yo decía alguna vez a algunos amigos que hay tres clases de economistas, ¿no? Y ponía el ejemplo de un mecánico. Entonces tú arrancas tu carro, no arranca, pues, hay que afinar. Eso es hacer política económica. Afina, mueve la tasa de interés, mueve el tipo de cambio, afina, nada. Pasa el tiempo, quiere volver a arrancar, ya no arranca ni con un afinamiento. El mecánico te dice, hay que bajar el motor. El especialista en crecimiento. El gran desafío es el tercero, que es el más importante de todos. Y es el que inventó los sistemas sociales, el que inventó el carro. El que inventó el carro. Alguien inventó, ¿no es cierto? Alguien tiene que... ¿Por qué no puedo juzgar esto? Nicolás Mirandol, un gran filósofo que yo suelo citar, decía en un diálogo con Dios, a todas las cosas le da una definición. Para ti, ser humano, te da lo más importante, te da tu libertad, con arreglo a la cual puedes inventar incluso los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano.
y le remata con una frase hermosa y le dice, sé tú tuyo y yo seré tuyo. Bueno, ese es el desafío de la ciencia, ese es el desafío de la universidad. Yo no comparto para nada las consecuencias. Octavio Paz decía, repitiendo a una frase que había dicho Norberto Bobbio en otra época, con que las experiencias socialistas fueran un desastre espantoso, no significa que las preguntas que se hicieron fueran incorrectas. Eran correctas. Con que las consecuencias políticas de Marx, sus consecuencias, yo no las comparto, pero las grandes preguntas son las grandes preguntas. Y en eso tiene razón Hernando de Soto cuando en un calle dijo, el mejor diagnosticador del capitalismo es Marx, y hay que leerlo. Y vamos a continuar diciendo lo siguiente, ¿por qué los premios Nobel conmocionan? No conmociona como Piketty, por el escándalo de la desigualdad, ¿verdad? Es brutal. Y entonces, ¿por qué creen que el Fondo Monetario se apoya sobre el objetivo del milenio? Porque está ahí, ¿no es cierto? Y está bien, nadie se va a oponer a que exista ningún esfuerzo, pero uno está viendo una tendencia que uno tiene que modificar cosas, ¿cierto? Yo estuve en México cuando estaba haciendo doctorado con Alfredo Elquicio y estaba de casualidad por ahí en Paniagua y había una conferencia en la Facultad de Derecho, ¿no? Y estaban pensando el tema y había un español y un italiano y el español decía, para el mundo la única salida es que desaparezcan todos los ejércitos, que solo existan policías en el mundo, que solo existe un gran ejército para luchar contra el regular. Era la propuesta. Cuando le preguntan al italiano, dijo, lo siento, no tengo respuesta. Y todas sus descripciones eran escalofriantes. Por eso es importante la universidad. Por último, el tema ético. Sí, pues es cierto, y eso no, discúlpeme, profesor, no tengo respuesta. Lo único que tengo es una reflexión, una conmoción interna, lo que llaman alguna gente entrar en trance, ¿no? ¿Y por qué es eso? Lo llamo así. Porque, ¿qué prefiere uno? ¿Tener 5 millones de dólares o tener 2 vidas? ¿Qué prefieres? ¿Construir un edificio o construir un ser humano, una sociedad perfecta? ¿Qué es mejor? Mi ambición va por segundo. Es la conclusión del trabajo de Alfredo del Quiso, que me hubiera gustado que esa cita la pusiera ahí. Si no, la guerra está a la vuelta de la esquina. Y para finalizar, nada más, quiero decir que yo tomo el marxismo, tomo las leyes de Marx para hacer lo contrario de lo que él dice. Para mí la salida está en unir, lo que voy a decir, trabajadores y empresarios. Y el conflicto, sacarlo afuera. En algunos sectores. No más. Para no quedarnos rezagados. En el mundo ya se verá qué pasa. No tengo todos los datos. Pero mientras tanto, uso mi Huáscar para moverme en el mar tormentoso del capitalismo. Un Huáscar seguro y como erudición. Bien. Bueno, gracias. Voy a tratar de, no sé si es dar respuesta o opinar de las opiniones que se han planteado, en algunos casos en forma de preguntas, ¿no? Estaba recordando el tema de Conga, ¿no es cierto? La desgracia que hubo, la tragedia que hubo en Conga y cómo los economistas vieron el tema de Conga. Y podríamos retroceder un poco más a Piura, a Jata, por ejemplo, ¿no? Para los economistas, pues, los limones obviamente no tienen ninguna importancia como valor, ¿no? O el medio ambiente, la zona de Conga, pero eso es de importancia comparado con las riquezas que hay en el subsuelo. Y cómo es que la gente de Conga no podía entender eso, y lo rechazó y se produjo lo que se produjo. Esto lo estoy vinculando con la intervención del profesor Darío Navarro, porque él se pregunta sobre el tema del egoísmo humano, se pregunta finalmente, yo trato de concluirlo o llevarlo por ahí, sobre el tema de cuán feliz puede ser uno o cuán infeliz puede ser uno en términos de acumulaciones de cosas, ¿no? De ser rico, de ser pobre. Existe una ecuación fácil, es decir, eres rico, eres feliz, si eres pobre, eres infeliz. Y a alguien se le ha ocurrido construir el índice de la
ya, ¿no? Desde hace varios años, y se viene publicando el índice de felicidad del mundo. Y si ustedes corren el índice de felicidad per cápita en el mundo, y corren el índice de la felicidad en el mundo, no coinciden. No coinciden. Es decir, países que son pobres en términos de felicidad per cápita son bastante felices. Y en nuestro lado del mundo que nos toca, pues, Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países donde el nivel de felicidad es más alto. Y esto es importante porque hay que vincularlo con lo que hemos estudiado, leído, comentado, opinado, tal vez criticado de la obra de Piketty. Porque pensar de que se puede ser feliz, y no necesariamente eso significa la acumulación de bienes, es pensar que las necesidades básicas fundamentales están garantizadas. Un Estado donde se garantice educación, salud, jubilación, es un Estado que genera una población que tiene todas las condiciones para ser feliz. Tiene todas las condiciones para ser feliz. De tal manera de que eso sería un poco el tema del el egoísmo y ver también, como preguntaba el compañero, con relación a los Nobel, ¿no? El tema de Piketty es que Piketty hace una propuesta pues, que quiebra todos los esquemas, ¿no es cierto? Y es la estrella de hoy. El trabajo de los premios Nobel, además, a diferencia de esto, es un trabajo que es el corolario de una vida, digamos, ¿no? Es un poco distinto. Si quieren, es un problema de rating, para decirlo de alguna manera, y aunque no tenga ninguna relación, muchos de los premios Nobel de economía no son otorgados a los economistas. Y quiero recordar concretamente a Elinor Ostrom, que lamentablemente murió hace un par de años, psicóloga ella, premio Nobel de Economía, que fue la que dio la propuesta para que una tragedia como la de Conga no pudiera ocurrir. Elinor Ostrom señalaba de una manera muy clara de que lo que los economistas conocemos como la tragedia de los comunes no tiene necesariamente que ocurrir si es que el discurso es común con los grupos civiles que están afectados frente a algún determinado tipo de problema. Gracias. ¿Por qué opaca Piketty a los premios Nobel? Porque toca problemas fundamentales. Si nosotros revisamos una obra de Samuelson, vamos a encontrar pues que él nos presenta pues ecuaciones diferenciales, integrales y todo eso, ¿no? Y eso a quién le interesa, ¿no? Una ecuación diferencial, un cálculo tremendo y todos son artículos sobre economía. En cambio, Piketty dice, no, acá tengo dos ecuaciones. Oye, lector, no te vayas. No te vayas, esto es muy sencillo. Y entonces él va con un lenguaje muy sencillo a demostrar que hay un gran problema que él avisora que la desigualdad se va a presentar. Por eso es que Piketty goza de tanta influencia en este momento. Cuando se habla de lo moral, yo digo, ¿y de dónde nace la moral? ¿El hombre tiene una moral eterna? Y ahí nos olvidamos de una cosa. La moral responde a una determinada sociedad, corresponde a un determinado modo de producción. Y ya lo señaló el profesor Humala. La base económica determina la moral. Entonces, en una sociedad donde los propietarios de los medios de producción son los capitalistas, tiene que haber una moral egoísta. Sobre lo importante, ¿no? El profesor Solórzano nos dice, pero el problema no está en la distribución, el problema está en la producción. Y es una idea realmente importante, ¿no? Porque si nosotros tenemos un capitalista que puede darse el lujo de gastarse 20 millones de dólares en un viaje espacial, por otro lado tenemos un obrero que está ganando pues 800 soles, ¿no? Entonces, ese problema lo va a resolver la distribución, poniendo más impuestos,
No, el problema no está en la distribución, el problema está en la producción. No hay que cambiar las relaciones de distribución, hay que cambiar las relaciones de producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que se impone? Lo que se impone es un cambio de sistema. ¿Qué sistema plantea Marx? Marx dice, no, el capital es una categoría histórica y el capitalismo también. Si Aristóteles, un gigante del pensamiento, se equivocó y pensó que el esclavismo era eterno, ¿por qué no podemos equivocarnos en creer que el capitalismo es eterno? Marx demuestra en su obra que este sistema es histórico y está condenado a desaparecer. Ese es, entonces, la única forma de resolver el problema, cambiando las relaciones de producción y no las relaciones de distribución, como decía el profesor Solórzano. Gracias. Si no quedas, agradecer vivamente a nuestros profesores que han hecho este diálogo tan, estoy seguro, fructífero y que ha de dejar huella en el desarrollo, la discusión académica de esta facultad. Pues bien,